déjeme decirle, yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy convencido, y es que este país vale la pena luchar por él. Y yo creo que es poco a poco, cada día que pasa, más y más personas están creyendo lo mismo, que este país vale la pena luchar por él. Buenas tardes, amigos nicaragüenses, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano de la Nación. El día de hoy vamos a continuar, como todos los martes, con nuestros invitados, los dos Enrique Zelaya y Enrique Sáenz. El doctor Henry, conocido como comandante Henry, director, podríamos decir coordinador o director del Movimiento Iniciativa por el Cambio, y el doctor Enrique Sáenz, ex presidente de un partido político, director de programas de televisión. Su mensaje en la radio he escuchado por todos los sectores, exdiputado, hombre de múltiples actividades. Vamos a estar analizando con ellos lógicamente la situación del país. Vamos a estar hablando con ellos ahora, hacer un análisis del panorama político que hay en Nicaragua después del segundo huracán Iota, y sobre todo sobre las decisiones que han tomado los organismos multilaterales, donde han autorizado desembolsos fuertes para Nicaragua y para la región, donde fácilmente podríamos estar hablando que al gobierno de Nicaragua, de una manera u otra, van a entrar alrededor de unos 600 a 800 millones de dólares en los próximos meses. Pues ayuda que, aunque venga cierta parte de ella condicionada, pues es dinero que de una manera u otra viene a oxigenar a esta dictadura, y que desde mi punto de vista cambia el panorama político de este país, y debería de cambiar, o debería de hacer que los dirigentes políticos y los líderes de este país analicen seriamente las diferentes estrategias que se deben de aplicar. Por otro lado, antes de entrar con ellos, sí quisiera primero mi más sentido pésame a las familias que el día de ayer perdieron a 19 familiares en el accidente por el lado de Guaslala, donde 19 personas, incluyendo una señora embarazada, una mujer embarazada, perdieron la vida, y hay 45 lesionados más, varios de ellos en estado de gravedad. Mi más sentido pésame para ellos, y al mismo tiempo, hombre, esta es nuevamente a consecuencia de la inoperancia, a consecuencia de la irresponsabilidad de las mismas autoridades municipales y las mismas autoridades, inclusive de la policía. Porque ¿cómo es posible que pueda andar con un camión que se adapte para transportar pasajeros, no sea revisado frecuentemente su parte de se le van los breques, las condiciones que está y la policía, perdón, del MTI, no, pero es que el MTI es en los departamentos, no es el MTI, son las alcaldías, tengo entendido, o la alcaldía y la misma policía, ¿verdad? O el mismo MTI, pero alguien debe hacerse responsable de obligar a que todos estos transportistas tienen las condiciones para poder transportar esta cantidad de personas. ¿Cómo es posible que no sabemos si iba sobrecargado? Si hay 19 muertos y 45 lesionados, quiere decir que iban 54 personas en un camión. Ya desde ahí no tiene lógica. Ya desde ahí ese camión
va sobrecargado, ¿verdad? Y a eso y vemos que llevaban bultos, que llevaban bolsos, que llevaban cosas. Ya, entonces la policía, en vez de andar buscando cómo reprimir, en vez de andar buscando todas las barbaridades que están haciendo, debería de hacer su trabajo. Y esta es responsabilidad, todas estas muertes son responsabilidades de las autoridades. Y así hemos visto la cantidad de muertos y accidentes que han habido en todo el país, porque se le van los breques a los buceros, porque se le van breques a los microbuses, porque se le van breques a los camiones. O sea, nuevamente, otra más del taller Cajina, como decimos los nicaragüenses en este país. Otra más, otra raya más para este tigre que está cuadriculado por ponerle un nombre en la dictadura. Es vergonzoso y duele, y molesta y enchicha. Por otro lado, tal como lo habíamos dicho la semana pasada, ya la dictadura comenzó con su estrategia, su ofensiva, para tratar de engañar al pueblo de Nicaragua. Y yo lo vengo diciendo desde hace tiempo que la presidenta de la Cámara de Comercio es infiltrada, es simpatizante del Frente Sandinista. Lo dije desde antes, lo dije cuando ella se fue a reunir con la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, llamaron a los medios de comunicación, lo olvidé decir, le dije que lo peor que podían hacer los empresarios es elegirla de primera vicepresidenta como ella quería. Gracias a Dios no sucedió eso. Pero ahora vimos que salió hace 2 semanas o 3 semanas una carta que le mandaron a Ortega, ella y el presidente de la Cámara de Industria, pidiéndole una reunión para tocar solo temas políticos, solo temas económicos, sin importar los temas políticos. Parece que ya la dictadura le está dando más instrucciones, porque ayer fue tan descarado que se presentó en el programa del Canal 10, para nuevamente decir y justificar y decir que su responsabilidad es la generación de empleo, que el pueblo lo que le interesa no son los problemas políticos, que son los problemas económicos, y que debería devolverse prácticamente a los tiempos de antes de abril del 2018. Es vergonzoso. Y después el Canal 10, que yo no sé si el programa de la mañana está empezando a recibir presiones, ¿verdad? Yo que conozco y trabajé con Ángel González, conozco cómo funciona Ángel González y conozco la relación de Ángel González con con Ortega y sus sociedades, que yo no sé si a los programas del Canal 10 ya le están obligando a llevar gente y a tirarle por la pasada, porque eso fue lo que hicieron con la Carmen Hiller, y de repente hoy, siguiendo el lema de los orteguistas o de los sandinistas, ¿verdad?, de los muertos que nunca mueren, apareció Alejandro Bolaño. Apareció hoy Alejandro Bolaño en el Canal 10 nuevamente para decir que Ortega se iba a ganar de calle y para decir que aquí debemos de buscar ser magnánimos y tener una reunión con Ortega, un diálogo con Ortega, y que había que buscar la manera de cómo dialogar, de cómo hacer las paces, y que el pasado está, porque Ortega va a ganar. Bueno, no sé si eso es parte de las condiciones que le pusieron para comprarle la propiedad, que le compraron la propiedad donde él tenía su propiedad allá por los Altos de Santo Domingo, y que a lo mejor le dijeron, ve, tarde o temprano, por los millones que te voy a dar, vas a tener que ir a hacer la bulla, pues. Pero nuevamente, a una más que no tienen la más mínima credibilidad, ¿verdad?, que le quitaron la diputación, después se la volvieron a dar, después volvió a aparecer de nuevo como diputado, haciendo quórum con el Frente Sandinista, defendiendo las decisiones del Frente Sandinista, y ahora aparece Alejandro el Magnánimo, porque así hay que ponerle, Alejandro el Magnánimo, porque varias veces usó la palabra, hay que ser magnánimo, hay que ser magnánimo. Anda a preguntarle
le diría yo a Alejandro Bolaños, a todas las madres y los familiares de los muertos. Anda a preguntarle a los familiares de los presos políticos. Anda a decirle a todos los familiares de la gente que ha perdido empleo, que ha tenido que cerrar su negocio. A la gente que está, a los más de 100.000 nicaragüenses que están en Costa Rica y a las decenas de miles que están fuera, exiliados por culpa de esta dictadura. Toda la gente que es perseguida todos los días. Qué barbaridad, qué vergüenza. Ahora, pero así es pues, pero esto es parte de la estrategia de Ortega, ¿verdad? Porque ahora, y tampoco salió defendiendo las encuestas, dice que él le cree fielmente a Raúl Obregón. Hombre, es vergonzoso. Y después para rematar, creo que salió Fernando Avendaño, ¿verdad? Que anunció su candidatura aquí en este programa, que quiere ser precandidato a la presidencia de la oposición, pero dijo que ya Daniel Ortega se iba a ganar de calle las elecciones. ¿Qué clase? Si es que, bueno, hicieron un guantú de primera mano. Pero está bien, puede ser el punto de vista, pero lo otro de Alejandro, no, ojalá que esté confundido yo y que no ha sido que esto es parte de algún arreglo de Ángel González para buscar ya cómo doblegar al Canal 10 para que se indirectamente vaya o directamente vaya respaldando y tratando de normalizar, entre comillas, las cosas aquí, porque así me lo hicieron a mí el Canal 10. Primero que querían obligarme a que yo dejara de hablar de Ortega, dejara de criticar a Ortega, después de que tuviera que hablar bien, que invitara a gente que hablara bien de Ortega y que no le preguntara nada, y cuando no acepté las amenazas, me cerraron del Canal 10. Ojalá que no esté sucediendo eso, pero definitivamente ya la ofensiva de Ortega para tratar de dividir al sector privado y después de la comparecencia de la Carmen, el presidente del COSEP y el COSEP como organización mañana deben, de su conferencia de prensa que da todos los miércoles, sus reuniones que da todos los miércoles, debe ser bien duro y bien claro al respecto. Ya no basta con un Twitter del presidente del COSEP diciendo que no están de acuerdo. Mañana debe salir un comunicado del COSEP diciendo que no están de acuerdo con la posición de la presidenta de la Cámara de Comercio ni la posición de la Cámara el presidente de la Cámara de Industria. De no hacerlo, porque no es solo que Mike Gillis saque un Twitter diciendo yo no estoy de acuerdo, yo no sabía, y entonces cada uno que haga lo que quiera porque todo el mundo es independiente. No, señor, puede ser cada uno independiente, pero el COSEP tiene que mañana decir claramente y firmemente no estamos de acuerdo. Y el COSEP no se va a sentar con esta dictadura mientras no cumpla los acuerdos o no haga la liberación de los presos políticos y no se haga lo que tenga que hacerse. Vamos a ver si el señor Gillis va a tener la firmeza para poder hacer eso y que los demás presidentes de la Cámara también apoyen esto, porque lo contrario quiere decir que ya está cayendo al mal, ya ahora que venga Ortega con reales y que entonces va a empezar a dar premios, contratos por aquí, contratos por allá, y entonces ahora pues nos vamos a hacer los babosos. Eso no cuadra, ¿verdad? No cuadra, sobre todo que el sector privado está en capilla. La cúpula del sector privado está en capilla. No crea que la gente ya olvidó todo lo que ustedes hicieron y lo que permitieron por muchos años. O sea, mañana vamos a ver si hay fuerza y hay realmente una posición firme del COSEP. De lo contrario, y esto no es de carácter personal que Magili o que el otro, no, el COSEP como institución. Vamos a continuar con la oración que cambiamos, pero no vamos a volver a la oración que creo que ya va más con la situación y la lucha que estamos teniendo todos los nicaragüenses, en una lucha contra una dictadura asesina, una dictadura malvada, creyente de las fuerzas oscuras, ¿verdad? Vamos, dice, estoy buscándola, aquí está, Efesios 6, versículo del día del 20, la armadura de Dios.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Le recuerdo también a todos, ¿verdad?, que la iglesia sigue recibiendo donaciones, sigue necesitándose ropa, medicina, sigue necesitando alimentos, tanto la iglesia de diferentes, en Santa Marta, la iglesia de la que está en las colinas, en la misma catedral, ahí en las parroquias, está la misma Cruz Roja, porque la gente ahí y esta dictadura, que aunque le sigue demostrando, primero la incapacidad que tiene, y segundo la maldad de solo atender a aquellos que son sus simpatizantes o sus sapos. Esa es la realidad de esta dictadura. Y por otro, para terminar, acuérdense que hay que volver a retomar con énfasis, con lucha, con determinación, la campaña de exigir una Navidad sin presos políticos. Es importantísimo. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, el comandante Henry y el doctor Enrique Sáenz. Ya regresamos. Christmas Eve, the lights are glowing in the hallway and in my dreams. El mundo está cambiando, pero las ganas de encontrarnos jamás. Por eso en esta Navidad, sumemos lo bueno. Renová o contratá tu plan postpago con hasta 150 gigas de navegación, YouTube y redes sociales ilimitadas para seguir siempre juntos. ¡Claro que sí! Nicaragua, sí me importa. Por Nicaragua. Soy capaz de escuchar. Conferencia Episcopal de Nicaragua. Nicaragua, sí me importa. Por Nicaragua. Soy capaz de escuchar. Conferencia Episcopal de Nicaragua. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso ya en la segunda parte de este programa. Ya están con nosotros vía internet nuestro invitado, el comandante Henry, en algún lugar de Nicaragua, porque este hombre anda de arriba para abajo, en las comarcas, en las montañas, en todos lados. Este sí tiene loco a la dictadura. Y Félix Maradiaga, que yo creo que todavía no lo ha podido encontrar. Ahí anda la policía buscándolo desesperadamente a ver dónde lo encuentran, ¿verdad? Y el doctor Enrique Sáenz, como siempre, desde San José, Costa Rica, donde hace una extraordinaria labor por este país. Caballero, para poder distinguirlo, a uno le voy a decir el doctor Henry y al otro Enrique, para que cuando diga Enrique no nos enredemos. Bienvenido al programa por las canas, doctor Henry. Comenzamos por usted, canas de experiencia, ¿verdad? Pero no de edad. Bueno, buenas tardes, Jaime. Y sí, la verdad es que están pasando fenómenos que le tenemos que prestar atención. Lo único que yo le digo al pueblo en general, ¿verdad? No hay que ser como el toro, ¿verdad? No hay que dejarse ir por la capa, ¿verdad? Hay que tener mayor control. Creo que las cosas están bien definidas. Y si no están bien definidas, pues va a llegar, y este es el momento de la definición. Así le hemos puesto nosotros, ¿verdad? El momento de la definición. Creo que hay que hacer pasos
no importando la barra, no importando que 4 chapiollos digan otra cosa. El pueblo de Nicaragua sabe lo que necesita, sabe lo que quiere, y creo yo de que hay que orientarse en esa situación. Tenemos claro que esta situación no va a terminar ni con las elecciones ni con nada. Entonces, esto lo que requiere es paciencia, resistencia y mantener bien claro el horizonte que la dictadura se tiene que... Y eso es lo que tenemos que hacer. Don Enrique. Bueno, buenas tardes, Henry. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes a la audiencia del programa, para quienes es de tarde. Buenas noches para quienes es de noche, buenas madrugadas o buenas mañanas para quienes es de mañana o de madrugada. Realmente la situación, por un lado, se define mejor, pero por otro lado, se complejiza más. Y creo que frente a esa complejidad creciente, es fundamental el análisis, el debate, como programas como este, de manera tal que la población tenga claridad sobre las realidades que enfrentamos, los caminos que tenemos por delante, manteniendo siempre el rumbo, que es rescatar la libertad, la democracia y la justicia en el país. Creo que efectivamente, con lo que vos anticipaste, estas decisiones que han tomado algunos organismos multilaterales financieros introducen más complejidad a la situación. Es fundamental desentrañar qué es lo que hay adelante, qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay debajo. Lo que no podemos hacer es cruzarnos de brazos. Así que buenas tardes a todos. Ahora, ¿cómo es ahora, si querés comenzamos, Enrique, de atrás para adelante? ¿Cuál es el impacto político? Yo lo dije en el programa del viernes, cuando en el segmento de Diálogo Independiente que tenemos junto con Javier Reyes y Sergio Marín y Aníbal Toruño los viernes, dije que estos desembolsos, esta autorización cambió el panorama político de este país, y que si antes Ortega, sin recursos y con sanciones, no creíamos que iba a dar elecciones con transparencia, ahora que tiene recursos, por más que algunos digan que vienen con condiciones, pues vendrá parte con condiciones, pero siempre te da una capacidad de movilidad enorme, pues, y de muchas cosas. Cambió, desde tu punto de vista, con tu experiencia como expresidente también de partido político, que vos fuiste, cambió el panorama político de este país. ¿Cuánto? El BID anunció 1.200 más otros 300, más otros 500, está hablando de 1.700 millones de dólares para el área centroamericana, pero priorizando los países de Nicaragua, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Pongámosle que le den un 20% de esa plata, ¿verdad? Está hablando de ¿cuánto? 340, 400 millones de dólares del BID, 185 millones de dólares del Fondo Monetario, 115 millones de dólares del Fondo Verde para reforestar Bozaguas. No sabemos cuánto del Banco Mundial. Y ahí Juanito está hablando de 700 millones de dólares. Tu análisis, tu comentario. Mira, esta es una situación típica en la que unos pueden ver el vaso medio lleno y otros medio vacío, ¿verdad? En el sentido de que seguramente el régimen aspiraba a disponer de más recursos y sobre todo de libre disponibilidad, es decir, en divisas líquidas, y que pudiera disponer discrecionalmente de esos recursos. Pero, de otro lado, está el hecho de que no es lo mismo que no tengas 600 millones de dólares, aunque sean retaseados, a que tengas la posibilidad de que ingresen
a la economía del país y que tengas alguna incidencia en 600 millones de dólares. Entonces, yo creo que hay varias dimensiones. La inmediata, vos la insinuabas en tu comentario inicial. Uno de los propósitos del régimen es reventar todos aquellos cuerpos sociales, gremiales o políticos que han mantenido algún tipo de cohesión y de unidad. Lo ha hecho con las organizaciones políticas. El sector que más cohesión ha mostrado en los últimos años ha sido el sector privado organizado, independientemente de las decisiones que puedan haber tomado. El hecho es que han mantenido una cohesión. Incluso quienes cuestionaban recientemente a José Adán Aguerri, pues eran los mismos que lo acuerpaban antes, en los momentos de los apapachos con el régimen. Entonces aquí no es necesario ser adivino para saber que, bueno, si hay un proyecto del BESIE de construcción de casas, viviendas populares, que Ortega va a agarrar una zanahoria o un caramelito y les va a decir, ajá, cámara de construcción, ajá, empresas de constructores, ¿quiénes quieren el caramelito? ¿Quiénes quieren el caramelito? Aquí están las licitaciones para las casas aquí, para las casas allá. Va a tener recursos para promover cultivos de desarrollo rápido y, bueno, va a decir a los distribuidores de agroquímicos, ajá, distribuidores de agroquímicos, aquí está este caramelito, ¿cómo quieren? Seguramente van a haber recursos que se van a canalizar por medio de bancos. Ajá, banco, ¿quiénes quieren este caramelito? Aunque esté envenenado, ¿verdad? Este caramelito para hacer la transferencia, y ya se sabe pues que hay comisiones, que hay tasas de interés que se ganan por la transferencia o la gestión de esos recursos. Creo que esa es una consecuencia a la que debemos estar preparados y alertas. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Como decía Yogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿verdad? Y el hecho de que se aprueben estos recursos no significa ni que se dan de una vez, ni que los tenés asegurados para siempre. Para cada tramo tenés que cumplir condicionalidades. Y quiero decir que junto con otros profesionales, porque estos son temas complejos, ¿verdad? Conocer cómo funciona el Fondo Monetario, cómo funciona el Banco Mundial o el BID. Todas estas instituciones tienen unas ventanillas independientes, especiales, para asegurar la transparencia de las operaciones. Y tienen un código de ética. Entonces, un grupo de profesionales conocedores, familiarizados con este mundo, con este ambiente, con estas normas, estamos creando un instrumento, un equipo para desarrollar lo que se llama auditoría social de estos fondos y comenzar a emplazar a estas autoridades que aseguran o pretenden asegurar la transparencia, que efectivamente se cumplan fielmente las pautas convenidas. Como repito, no son fondos que se dan de una vez, se dan por tramos, cumpliendo con condicionalidades de acuerdo con los tramos y más allá de la política, porque este va a ser un esfuerzo profesional, pues vamos a intentar asegurarnos de cumplir esa función de auditoría en esos fondos. No garantiza nada, pero lo que vamos en la línea es de no cruzarnos de brazos frente a esta avalancha que realmente hay que decirlo, pues no nos gusta, pero es la realidad. La verdad no nos gusta. Esta avalancha de fondos favorece al régimen indiscutiblemente. Y le da el margen para poder jugar, pues, como vos decís, los caramelos, pues, ¿eh? Solo esta parte, estos recursos son
parte para la balanza de pago, ¿verdad? Para que la macroeconomía se mantenga. Y gran parte de esto es para la reconstrucción de infraestructura. ¿Qué es la reconstrucción de infraestructura? Un montón de trabajo y de licitaciones. Y vos sabés cómo se controlan las licitaciones. Premias a uno, castigas a otro, etcétera, etcétera. Y entonces aquí donde vamos a ver, y esta es la jugada que están haciendo. Henry, vos que sos coordinador de Iniciativa por el Cambio, ¿cómo han evaluado ustedes y si ven y si coinciden con la posición que acabamos de tener, tanto Enrique como yo, de que estos desembolsos, por más que vengan alguna parte condicionada y que no se le va a dar de un solo, pero sí va a tener disponibilidad para poder premiar a quien quiera premiar, ¿verdad? Pongámosle de esa manera, y castigar al que quiera castigar. ¿Cambió el panorama político para ustedes? Mira, Jaime, yo creo que la situación de Nicaragua no va a cambiar, pues, con 800 millones de dólares. El déficit que tiene Nicaragua es enorme. La realidad, como te dije yo en el programa, que estos dos huracanes nos han dejado de rodillas. Creo que sería ilógico que nosotros estemos apostando a la miseria de nuestra gente. Creo que aquí es donde tenemos que ver que la oposición, a ver de qué manera está hecha, ¿no? Inclusive los ciudadanos nicaragüenses, porque a la larga son los que deciden, todos los nicaragüenses tenemos que decidir si queremos que este gobierno nos ponga el yugo o no. Ya lo hemos vivido en varias ocasiones de nuestra vida, no es la primera vez. Entonces, yo y Iniciativa por el Cambio aplaude que hayan venido estos recursos y que verdaderamente aplaudo también y aplaudimos el hecho de que se forme una auditoría tanto aquí en Nicaragua y a través de los organismos internacionales como afuera de Nicaragua. Es más, nosotros le decimos a la gente, y así le dijimos en el 90, porque vivíamos una situación más o menos similar. Y Enrique probablemente se podrá acordar que en el 90 la gente en la montaña estaba también de rodillas por la guerra. Y el Frente Sandinista pensó que iba a ganar. Y nosotros le decíamos, armados nosotros a la gente, le decíamos, si aquí viene el Frente Sandinista y a ustedes les da una pala, un pico, una piocha, ustedes agarren. Pero ya saben, el 25 de febrero van a votar por Doña Viva. Y eso sucedió. Entonces, pero déjame hacer una pregunta, déjame hacer otra pregunta y aclararte, perdóname que te interrumpa, pero ni Enrique ni yo estamos hablando cuando me asombró el comentario que hiciste, apostar a la miseria. Nosotros no estamos, yo no he dicho ni he oído a Enrique decir que estamos en contra de que haya venido la ayuda. Lo que estamos diciendo y la pregunta y el análisis es si cambia el panorama político. Al contrario, en este programa nosotros habíamos dicho que era importante que la comunidad internacional se desbordara y ayudara. Lo que estamos hablando ahorita es el panorama político, o sea, Ortega ahora con recursos para poder castigar, para poder premiar, por lo menos se oxigenó, pongámosle un año, ¿verdad? Entonces está hablando que de aquí al 2021 no va a tener problemas de la economía, ¿verdad? No es que se va a resolver todos los problemas porque el hoyo es demasiado grande, pero si antes no creíamos que iba a dar elecciones con garantía, ahora que tiene la manera, los caramelos para repartir o castigar o incentivar, usando la terminología de Enrique Sáenz, entonces tiene que haber cambiado el panorama político de este país. Bueno, mira, yo primero no estoy diciendo que ustedes están apostando a la miseria del pueblo, pues yo lo conozco muy bien y yo sé que no. O sea, eso no te estoy poniendo palabras en tu boca. No, yo lo estoy diciendo a nivel general, pues, ¿verdad? De que definitivamente yo pienso de que la ayuda tiene que venir, la tenemos que supervisar, tenemos que criticar todo lo que se critica. Por supuesto que van a haber momentos de que ellos van a querérsela dar solo a sus allegados, lo cual va a ser gran parte de verdad. Pero es evidente que con las denuncias y todo, pues algo tiene que permear a las poblaciones que no están de acuerdo con ellos. Yo lo que te quiero decir es de que el déficit es tan grande y los errores políticos que se cometieron en el pasado no los va a borrar las cosas que suceden actualmente. Es más, seguimos
como lo dije en el primer programa, creo que tenemos que trabajar paralelamente. Tenemos que ir viendo que la ayuda llegue a todas nuestras comunidades que verdaderamente están dolidas. Yo te digo, por 800 millones que sean, más el grado de corrupción que existe este gobierno, ni siquiera van a poder llegar a cumplir un porcentaje que podamos decir significativo ante las necesidades que tiene este pueblo. Muchas de las destrucciones, como te dije, ¿cómo van a hacer con los cebolleros que tienen deudas personales? Eso no va a ser, eso va a ser imposible de paliar. Aquí, para paliar esto, tenemos que tener una economía de un sistema totalmente diferente, trabajar durante muchos años para poder paliar muchísimas cosas y paliar muchísimas normas. No tenemos un banco de desarrollo, no tenemos ninguna institución que quiera agroindustrializar nuestros productos. No lo va a hacer con 800 millones ni con 1.000 millones de dólares. No lo hizo anteriormente, mucho menos ahorita. Entonces, yo verdaderamente siento de que nosotros tenemos que apelar a la conciencia de nuestro pueblo. Esto que está pasando y que vos lo estabas diciendo, de que ya hay algunos grupos que ya, claro, son los grupos que están más arriba, que saben que son los que le van a llegar el dinero. Entonces dicen, ya dialoguemos con Daniel Ortega para que nos dé algunos fondos. Yo por lo menos te digo en lo particular, pues, a mí si vienen y me dicen, mire doctor, le vamos a ayudar en lo que le destruyó su cosa y todo, yo perfectamente bien lo agarro, pero eso no me va a quitar mi conciencia. Eso no me va a quitar que aquí yo pelee por la justicia, por la democracia y la libertad, y tampoco voy a pelear para que le den impunidad y le demos impunidad e inmunidad a un montón de gente que debería estar presa o debería estar encarcelada, no sé. Eso, y te lo digo, y así como vos, como Enrique Sáenz, o yo, hay miles, cientos de miles. Cuidado que somos la mayoría. Ahora, no nos debe extrañar. Aquí hay nicaragüenses de que por X o Y razón, por materia económica o materia política, ellos quieren de que Daniel Ortega permanezca, no ayer, no hoy, sino que siempre en el poder. Entonces, y eso lo hemos visto en la historia. Hay gente todavía que en Miami celebra el cumpleaños de Anastasio Somoza. Todavía lo celebra. Entonces, eso no nos debe extrañar. Lo que debemos hacer son las cosas correctas, y señalar con moral qué es lo que tenemos que hacer. Ahorita es el momento donde el pueblo está dolorido, tiene que rellegar la ayuda. Hagamos una auditoría, aplaudo esa auditoría que está diciendo Enrique Sáenz, ojalá que se pudiera hacer con personas que estén aquí adentro en Nicaragua también. Y por supuesto que en lo político nosotros tenemos que seguir trabajando. Y ya es el momento donde cual le tenemos que explicar a la gente. Es más, nosotros en Iniciativa por el Cambio ya te mandamos el informe, los avances supuestos en política. Mientras supuestamente estábamos hablando cómo maneja el dinero en la economía, hace 3 días golpearon a un líder en el bote del Cuá hasta la muerte, falleció ayer. Mataron a otro en Plan de Grama. Eso la gente no lo va eso la gente no lo va a olvidar por mucho que le ayudes a construir una casa. Jamás. Entonces, creo que más bien nosotros tenemos que empoderar a nuestra población que ya sin que esté de rodillas y sin que esté miserablemente viviendo, hombre, ese es el momento donde va a ser un mejor opositor. A eso debemos de apostar. Y para que sea un mejor opositor, nosotros lo debemos de ilustrar, tanto en el camino de lo que quiere Daniel Ortega. Tiene que estar claro que va a haber gente que va a querer ir a las elecciones amañadas, va a querer, muchos partidos van a querer eso, y le tenemos que decir que se alejen de eso, que mientras se alejen de eso no va a haber ningún problema. Nosotros vamos a seguir luchando, tenemos que solicitar a la comunidad internacional mucho más apoyo para que lo condenen, y vamos a ver, pues, recordate que el último que opina y es el mayor indicador de lo que nos va a pasar es el pueblo entero, Jaime. Y ahora eso yo confío que este pueblo va a salir adelante. Enrique Boque, que siempre también, me acuerdo que decíamos análisis económicos, y vos venías con la misma cifra del Banco Central, los volvías locos a estos majes, porque los desenmascaraba. Ahora, esta cantidad de ayuda que va a recibir, de fondos que va a venir, es un cuchillo de doble filo, porque las expectativas de la gente se aumentan. Antes Ortega daba la excusa de no tengo reales,
porque los golpistas, porque la crisis económica, etcétera, etcétera. Pero ahora que va a recibir una buena cantidad de reales, las expectativas y la demanda del pueblo también van a ser más grandes. Y esta dictadura hasta el momento no ha demostrado que tiene la capacidad, aún con recursos, de resolver los problemas de este país. Bueno, íbamos por partes. Vos me planteaste originalmente el panorama político, no el panorama económico. Todavía no he hablado. No, es que no te lo digo para los temas políticos, sino porque políticamente hablando, si esta plata se le puede revertir, esta condición se le puede revertir a muy corto plazo. Mira, vuelvo otra vez, ¿verdad? Desde el punto de vista político, como decía antes, no es lo mismo no tener 600 millones de dólares que tener 600 millones de dólares, aunque vayan marcados, aunque estén condicionados. Entonces, efectivamente, yo creo, ¿verdad? Y debemos de partir de la realidad. En primer lugar, como decía antes, Ortega va a utilizar una campanita para tratar de seducir a sectores de la empresa privada. Tenemos que aceptar que esa es una posibilidad y estar preparados para eso. ¿Cuál debería ser la posición, Enrique? Perdóname, ¿cuál debería ser la posición del pueblo? Por ejemplo, cuando vemos una actitud como esta, la presidenta de la Cámara de Comercio, que mandó una carta y después sale en un canal que tiene un enorme alcance, debería ser una actitud de desprecio del pueblo. No, yo creo que debería ser una actitud de denuncia y de rechazo permanente. Pero disponer de estos recursos disminuye, relativiza el impacto que puedan tener algunas sanciones, ¿verdad? Porque no todos estos recursos son atados. En consecuencia, hay que informar apropiadamente a los gobiernos que están interesados en promover la democracia en Nicaragua, en el sentido de la importancia de mantener e incrementar las sanciones. En tercer lugar, creo que también hay que admitirlo como una posibilidad real, que algunos sectores que estaban inclinados a postrarse ante el régimen, si antes les temblaban las rodillas, ahora se les doblen las rodillas con esto del aterrizaje suave y esta maniobra que evidentemente ha comenzado a montar el régimen para hacerle un resbaladero a quienes o les tiemblan las rodillas o se les doblan las rodillas. Esas son realidades, ¿verdad?, a las que tenemos que salirle adelante. Desde el punto de vista económico, el monto anual de la cooperación petrolera venezolana, que era de libre disponibilidad, era precisamente de alrededor de 550 millones de dólares y podían hacer lo que quisieran con ese dinero, pero no, así como vos recordabas, ¿verdad? Que siempre llegaba con las cifras del Banco Central, pero a pesar de ese flujo de recursos, ni resolvieron problema del empleo, ni resolvieron el problema de la seguridad social, ni resolvieron el problema de la productividad, ni resolvieron el problema de la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas, etcétera. Entonces, desde el punto de vista económico, estos recursos son como un poco de paño tibio, pero que no cura la herida. Y ahí sí voy con lo que corresponde hacer a las organizaciones opositoras, a los liderazgos opositores y a los generadores de opinión. El hecho de que el régimen, y nosotros tenemos que pronunciarnos una y otra vez, que la asistencia se dé sin discriminaciones, pero si se da con discriminaciones, ese es un boomerang. Es decir, hay que estar atentos a denunciar, porque nada indigna más a un necesitado que vea que se le está dando al otro por preferencias políticas
y vos estás con hambre, en desempleo junto con tus hijos, y por tener una posición digna, pues no recibís. Entonces hay que estar atento a esto. Frente a los sectores empresariales que se prosternen frente al régimen, no puede satisfacer limpiamente a todos los sectores, porque para premiar tiene que ser turbio, tienen que ser licitaciones amañadas. Entonces, los empresarios que juegan limpio, los empresarios que tienen la frente en alto, pues hay que ponerse a la orilla de ellos, exigiendo transparencia, denunciando a quienes se prestan a la maniobra. Pasé de la población en general a la economía, y en el plano político igual. En síntesis, sí creo que estos 600 millones pues le dan algunos instrumentos al régimen que antes no tenían, pero no son instrumentos definitivos, porque ni les permite resolver las necesidades de la población, y todavía llega un tercer huracán, ¿verdad?, que es el huracán de la pandemia, que ya empezó a sentirse el vendaval. Entonces, de una manera o de otra, tienen que responder a esas necesidades, no van a responder a todas. Y los problemas estructurales de la economía, pues no se van a resolver de la misma manera que no se resolvieron con los 550, 600 millones de dólares que se recibieron anualmente. Lo que sí, insisto, es que ni podemos decir Ortega ya ganó, la comunidad internacional le dio un cheque en blanco, porque no ha sido un cheque en blanco, o decir que quienes se prosternen frente al régimen tienen todas las de ganar. No tienen todas las de ganar, y en definitiva que no podemos cruzarnos de brazos ni con la población, ni con los empresarios, ni con las organizaciones y liderazgos políticos. Ahora, hay que aclarar también, aprovecho para aclarar antes de darle paso al doctor Henry, que estos fondos están ahí por la emergencia. O sea, no son fondos especiales que siempre están en estos organismos multilaterales y que no lo podés vetar. O sea, son fondos humanitarios que no hay manera de poder evitar lo que vengan, pues. O sea, ahí no es que están premiando a Ortega, sencillamente están ayudando al pueblo de Nicaragua, igual que a los pueblos que están en el área centroamericana que fueron víctimas de esto. Pues no es algún premio por transparencia o por buena gente o por democracia, sencillamente es una ayuda que viene, y por algo es que los fondos el 50% del Fondo Monetario Internacional va a ser manejado por el Programa Mundial de Alimentos y por el Programa Especial de Unidad de Proyectos Especiales de las Naciones Unidas. Pero Henry que está en Costa Rica. Yo, para serte sincero, no ando mucho no salgo mucho de Managua por el problema del coronavirus, porque si me agarra mi brother, a mí me lleva un 2x3, para serte sincero. Pero vos sí andás de arriba para abajo. Yo me acuerdo que hace tiempo Arturo Cruz dijo en un análisis, que una de esas conferencias que él dijo, Arturo Cruz dijo que una de las grandes vulnerabilidades del pueblo de Nicaragua era que por la situación económica de este país que siempre ha vivido, ¿verdad?, el pueblo de Nicaragua le da prioridad a la inmediatez en vez de tener la paciencia necesaria para esperar un futuro mejor. ¿Vos crees que ahora, con la situación de los dos desastres naturales, la situación económica que se ha profundizado y se sigue profundizando, lo que dice Enrique, que por tantas noticias de un lado u otro ya no se le ha dado la importancia y no se le ha dado el enfoque, pero el vendaval, como dijo Enrique, del COVID-19 ya se está sintiendo en todo el mundo. Ayer en los Estados Unidos fue cifra récord, Europa está casi todo cerrado, ¿verdad? Creo que Costa Rica también está en una situación bien complicada. Aquí en Nicaragua no se le ha dado a conocer o no le hemos dado la importancia por tantas cosas que están pasando.
La pregunta es, ahorita ¿podrá Ortega aprovecharse y ofrecerle esa solución, aunque sea falsa, para tratar de engañar al pueblo, de resolver la inmediatez, ¿verdad? Para que te olvides de la democracia, la institucionalidad, el Estado de Derecho, la política, o como dijo la presidenta de la Cámara de Comercio ayer, no, si al pueblo no le interesa democracia, no le interesa el asunto político, la gente quiere trabajo. Vos dale trabajo y lo demás no le importa. Más o menos es lo que dijo de mi punto de vista, la traidora esa de la presidenta de la Cámara de Comercio, la señora Esta Hildebrand. Vos que andás, vos que podés tener la facilidad de tocarle el pulso a la gente aquí en Nicaragua. ¿Qué decía eso? Mira, Jaime, primero quiero respaldar 100% lo que acaba de decir Enrique Sáenz momentos atrás. Que depende de nosotros, esa auditoría, te digo, es importantísima. Y ya ves que es importante que nosotros tengamos mejor a un ciudadano que esté en mejores condiciones y un ciudadano esté como están muchísimos ahorita en muchísimos territorios, prácticamente sin ni siquiera ropa con que ponerse. Entonces, más bien esas condiciones y esa ayuda que no viene porque Daniel Ortega se ha portado bien, más bien al contrario, hemos perdido muchísima ayuda. Estoy seguro de que si este gobierno fuera otra cosa, la ayuda se hubiera volcado muchísimo más, como lo vimos con los 17 primeros millones de la AID, que apenas nosotros nos dieron 1.5 millones. La realidad, Jaime, de que eso que les tiembla la rodilla, que dice Enrique, esto los puede doblegar, la realidad que ya estaban doblados desde hace rato. Ni estaban doblados, estaban acostados. Pues, recordate que aquí vinieron más de 4.000 y pico millones de dólares, más la sobreganancia que Enrique siempre nos ilustraba, la sobreganancia de combustible y todo eso. Entonces, son los mismos que ya están acostados, no están arrodillados, ya están acostados. Lo que pasa es que desgraciadamente son los que salen en el Canal 10, son los que salen en muchas cosas. Yo que viajo por todo el norte y el centro del país, yo te digo, el campesino podrá recibir lo que sea. Una casa nueva le pueden dar. Y aquí verdaderamente ellos no van a ir a prestarse a unas elecciones amañadas. Es más, si hubieran armas ya estuvieran armados. Pues no me gusta hablar de ese tema, pero me estás tocando lo que piensa el campesino. Piensa que no va a salir por las buenas, piensa que va a salir solo a balas y que están esperando pues a ver qué hacen porque tampoco a nadie le gusta morirse. Y es lógico, tanto nosotros como ellos, lo que queremos es dar una salida más pacífica y más cívica a esta situación. El campesino, ya te lo he dicho varias veces, el campesino dice, prefiero hartarme guineo con sal, pero aquí tiene que venir la democracia, tiene que haber condena, tiene que haber castigo a toda esta gente que tiene preso. Si fuera por ellos, ningún paramilitar, si tuvieran armas, Jaime, ningún paramilitar aquí en Nicaragua existiera en el norte y el centro del país. A muchos inclusive los han matado con machete, arriesgándose la gente. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Esa es la realidad. Es una población que quiere luchar, es una población que está lista. No le pongamos caso a la barra. Esa barra ya estaban acostados y dormidos, inclusive, desde hace rato con ayuda venezolana. Entonces, lo que tenemos que buscar son esos liderazgos que hay en esas cada una de las comunidades, y yo estoy seguro de que ellos, aunque reciban lo que reciban, saben de que eso viene de la comunidad internacional, saben que más bien Daniel Ortega se está robando un gran porcentaje. La corrupción Daniel Ortega no la va a acabar, porque aquí, desde el más chiquito hasta el más grande que ocupa un puesto, dice, si el grande roba, ¡ay, hermanito! Esto va a cambiar, yo aquí me prepeo. Eso ya lo tenemos, como fue la ley de la piñata. Es que esto no es ni siquiera nuevo, Jaime. Todavía estamos pagando la ley de las cuestiones de la piñata. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es juntarnos. Nosotros hemos lanzado una propuesta al pueblo. Calendaricemos la reforma. Y eso que nosotros no estamos de acuerdo con ir a unas elecciones con el régimen. Pero ni modo, pues, eso es lo que tenemos, eso es lo que dijo la OEA. Entonces, pelémosle la cara que no hay ninguna voluntad, porque no va a tener ni voluntad de administrar bien esa ayuda. Miren a qué hora se lo digo. No va a tener ninguna voluntad de administrar bien esa ayuda. Va a querer robarse dinero y tal vez no es la cúpula como cualquier, desde que vos descendás a todos los funcionarios, van a robar, se la van a dar a sus partidarios, la van a querer politizar. Y en lo político tampoco tienen ninguna voluntad ni de soltar los presos, ni regresarnos las garantías constitucionales, ni que vengan aquí
los organismos para observar las elecciones, ni cambiar el Consejo Supremo Electoral, ni cambiar las leyes ahorita cuando entren en función. Es la ley del Putin, la ley de la mordaza y la ley de los ciberdelitos. Entonces, el pueblo de Nicaragua está clarito, Jaime. Quien no está claro fue el que ya desde antes le doblaron las rodillas. Y entonces, en eso es que tenemos que trabajar, en eso es que tenemos que insistir. Estamos esperando que el pueblo se adhiera. Queremos a ver si a esa coalición nacional, la UNAP, la Alianza Cívica, en vez de salir el empresariado mañana, está bien que diga que no está de acuerdo con lo que están diciendo estas personas, ¿verdad? Miembros de algunas cámaras, pero ojalá que dijeran, nos adherimos a la canalización de las reformas electorales, ya que ellos siempre han querido una vía electoral. Entonces, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, esperemos eso. No sé, espera el tema, que adelantaste el tema, pero está bien que lo toquemos, porque lo que íbamos a tocar, pues, porque nosotros habíamos hablado desde hace varios programas que una de las prioridades era que se pusieran condiciones mínimas para empezar a negociar o a dialogar sobre la reforma de la ley electoral. Me acuerdo que así fue como comenzamos, e inclusive alguien que no voy a mencionar el nombre había quedado en elaborar un documento y una propuesta que todavía la estamos esperando, pero no voy a decir quién es, ¿verdad? Pero habría que tocaste el tema del cronograma, que es lo que ha salido, que decretó, los tres dijimos la vez pasada que era sumamente importante. Ustedes ya mandaron una carta a la OEA, Iniciativa por el Cambio, con otras organizaciones, ¿verdad? Pero no en ninguna estaba ni la coalición, ni la UNAP, ni la Alianza Cívica, ni CEPORL, ni organizaciones o partidos más conocidos, pues. Ahí el movimiento más conocido que hay es Iniciativa por el Cambio. De ahí todos los demás, pues son organizaciones que no estoy diciendo que no existen, pero que no son muy conocidas, pongámosle. Tal vez la Unidad Gremial es conocida o el Movimiento Patriótico es conocido, ¿verdad? No estoy seguro si está el Movimiento Campesino y sus aliados de Freddy Nava. Pero la pregunta es, primero, ¿por qué se adelantaron? Y segundo, con lo que he platicado, y hoy tuve la oportunidad, después de hablar, valga la redundancia, telefónicamente en la tarde temprano con Enrique Sáenz, después logré hablar con unos embajadores que recibí la llamada, y me preguntaron y me dieron su comentario alrededor de la propuesta del cronograma que ustedes mandaron. Y le voy a pedir a Nelson que lo ponga en la pantalla, porque el cronograma que ustedes mandaron, pues se ve bonito, pero pareciera que no está sujeto a la realidad, y que porque usted está exigiendo que para el 1 de diciembre se envíe la solicitud a la OEA para que mande observadores, y 10 días después que se esté recibiendo la acreditación de los observadores. Después está pidiendo que el 12 de diciembre se liberen a los presos políticos, ¿verdad? O a los secuestrados políticos. Entonces, hay muchas cosas ahí, me decía un embajador hoy, que una cosa es bueno, me dieron a entender que podría haber sido ideal, pero es irreal creer que la carta la mandaron ayer, que era 23, si no me equivoco, de noviembre. En 8 días va a lograr convencer a Ortega o negociar con Ortega eso. Entonces, no se adelantaron a los acontecimientos, Henry, y ¿por qué la mandaron tan rápido? Pues, perdóname no sé si elaboré bien la pregunta. Pues. Bueno, mira, Jaime, no, yo creo que está bien elaborada. Mira, primero, no se envió. Lo que pasó, o sea, la OEA no ha recibido esto ni los cancilleres de la Unión Europea. Lo que pasa es de que para mantener y que las diferentes organizaciones firmen, es evidente que la teníamos que hacer pública, pues, no pública, pero sí mandada, y se les dijo que no la publicaran. La carta no se ha enviado. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Jaime? Si aquí en este momento puede ser de que nosotros no tengamos ni, ¿cómo te dijera yo en este caso?
no tengamos ni la brillantez de hacer un documento que nadie lo puede discutir. Pues no es esa la idea. La idea es calendarizar. La idea es de que grupos pasaron 2 años hablando de reformas, han venido hablando de elecciones, y no solo grupos, sino que países, comunidades enteras, y nunca se dieron cuenta de que había que calendarizarla. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros que cambien el Consejo Electoral después de las elecciones? ¿De qué nos sirve a nosotros si la observación la reciben 5 meses antes, cuando ya nada va a poder hacer, ni siquiera revisar el padrón electoral por las leyes que acaban de pasar? Entonces, puede ser de que ese documento, te acepto, pues, no lo hayamos hecho ni siquiera, pues, cerca, a lo cercano a la realidad. Pero sí estamos esperando la firma de esa gente que sí tuvo ¿cómo te dijera yo? El decir de que mandar un documento que es del consenso nacional, un grupo pro reformas y con grandes vacíos. Entonces creo yo de que esto, más que todo, lo que tiene que hacer esto es que nos sentemos y digamos, eso no está escrito en piedra. O sea, este documento... No solo fuimos nosotros, Jaime. Esto es importante, no solo fuimos nosotros. Hay más de 28, 32 organizaciones que se juntan. Y te quiero decir algo, que aquí yo he publicitado esa carta con esa petición en casi todos los departamentos del interior del país, y eso es lo que te dicen, eso es lo que nosotros quisiéramos, que así surgieran nuestros liderazgos políticos, y no necesariamente que seamos nosotros. No. O sea, esta carta, para aclarar, esta carta no fue mandada. Esta carta es una base para ser sujeto de que las organizaciones que quieran sumar pueden dar sugerencias o propuestas y ajustarla, pues. Bueno, ya la mayoría de las organizaciones ya la hicieron, pero te voy a poner un ejemplo, pues. Viene la Comunidad Europea y dice, hombre, yo no estoy de acuerdo que nosotros quisiéramos que los presos ya estuvieran fuera. Es más, eso empata con la campaña que estamos haciendo, esta actividad los martes, ¿verdad? Que es la libertad de los presos políticos antes del 24. Que nosotros le pusimos el 12, pues ya el 12, pero el 20, que fuera el 31 de diciembre, pues, que fuera, pues. Y viene la Comunidad Económica Europea y alguien dice, hombre, esto lo vamos a revisar y vamos a ver si en febrero, en febrero, en enero, qué es lo que se ha hecho. Pero lo que queremos es despertar, que lo que nos quieren estar engañando, nos están enmangando en una cosa que nosotros no vamos a ir bien. Entonces hay que ir calendarizando, lo tenés que calendarizar, porque te digo, ya después de las elecciones o 3 meses antes de las elecciones no sirve para nada. Es más, en muchos de esos temas ya estamos tarde. Sí, así es, Enrique. La vía electoral, entonces no nos pongamos pues como muy... No, ok, pero esa carta no. Lo importante es que no fue mandada y que es una base para ser discutida por todos para buscar un consenso. Excelente idea. Es más, te quiero confesar, pues no quiero pecar pues de darte datos, pero hay gente muy importante de las organizaciones. Nosotros queremos que todo esto sea firmado por todos, y no para gracia de nosotros, sino que para todo el pueblo de Nicaragua, porque esto es para todo el pueblo de Nicaragua. Nosotros estamos y nos prometieron que tal vez en el día de hoy o a más tardar en la mañana se van a adherir, pero no te puedo decir pues porque dijeron de que hasta mañana en la mañana. Entonces, debido a eso es que nosotros estamos esperando, y aún si nosotros la mandamos, eso nada tiene que ver, porque estas son cosas que puede variar entre un montón de entes políticos, pero tampoco es que nos vamos a esperar hasta mayo. Pues. No, correcto, eso estamos claros. Enrique, alrededor de este tema, ya vimos, ya está una propuesta de iniciativa por el cambio. Nosotros la vez pasada hablamos de organizaciones. ¿Ah? De 28 organizaciones. Está bien, perdóname. Enrique, la vez pasada hablamos que esto debería ser una prioridad, ¿verdad? Vos ves con las diferentes organizaciones el ambiente que hay, por ejemplo, entre la coalición y la Alianza Cívica, C-por-L, etcétera. Vos ves la posibilidad de que pueda haber un consenso en lograr, olvídate si se va a hacer una alianza electoral para participar en elecciones, pero por lo menos que haya una posición unificada en un cronograma
de las condiciones necesarias para poder obtener las elecciones, por lo menos con las garantías mínimas para poder participar? Sí, mira, yo no tengo una bola de cristal, pero a mí siempre me ha dejado inquieto, ¿verdad? Confuso, esto de que Ortega aprobara la única acción de carácter electoral que ha adoptado fue esta resolución del Consejo Supremo Electoral que posponía hasta junio la posibilidad de conformar organizaciones políticas, ¿verdad? Y qué casualidad que la resolución de la OEA planteó el mes de mayo. Yo todavía, y no es pues que sea extremadamente suspicaz, pero me resulta extraño esa coincidencia, ¿verdad? Y de la extrañeza por esa coincidencia, lo asocio que esta resolución, la que se aprobó el 22, 21 de octubre, pues ya se conocía prácticamente la misma el 25 de septiembre y antes, un mes antes. Lo que a mí me deja un poco con el olfato confundido si hay sectores que están negociando por debajo de la mesa, ¿verdad? Y de repente salta la liebre y no ves de dónde saltó. Dicho lo anterior, creo que nuestra obligación es tratar de empujar acercamientos entre los sectores que dicen estar comprometidos con la democracia y a ver hasta dónde llega efectivamente ese compromiso. Y creo que si estamos hablando de elecciones, y yo creo que la inmensa mayoría de los nicaragüenses queremos elecciones, ¿verdad? No es farsa electoral, elecciones democráticas. El que no quiere elecciones es Ortega y quiere farsa electoral, ¿verdad? Y para que haya elecciones se requieren unas condiciones. Y para que hayan esas condiciones se requieren unos plazos. Creo que este es un dato objetivo, ¿verdad? Que va más allá de la especulación de si es que yo creo, si es que yo pienso. El padrón electoral, para poner un ejemplo, ¿en cuánto tiempo puede depurarse? Bueno, ahí tenés una fecha. La conformación de un Consejo Supremo Electoral que asegure la modificación o condiciones competitivas, evidentemente si vos lo tenés en mayo, ya allí ya todo está cocinado, ya andá a sentarte porque solo vas a ver el juego. Y entonces, bueno, ¿cuál es la fecha apropiada para que haya una autoridad que asegure la imparcialidad? Después, la observación internacional. Esto solo le tenés que consultar a la OEA y a la Unión Europea cuánto requiere para instalar en firme y en forma una misión de observación electoral. Ya estamos, en este caso, tarde, porque para que se instale una misión de observación electoral no es para que venga el día o una semana o un mes antes, y tiene que prepararse porque tiene que ver el bosque en su conjunto. Pues bueno, ¿cuál es el plazo mínimo para que esté aquí una misión de observación electoral que cumpla efectivamente sus funciones? Y así señalo un ejemplo. Creo que deberíamos efectivamente, y bueno, no he analizado con detalle la propuesta suscrita o promovida por Iniciativa por el Cambio y acompañada por 28 organizaciones, tratar de estructurar técnicamente una propuesta de calendario y ofrecerla o promoverla, o en todo caso promover
que las organizaciones que están en disposición de participar en elecciones, no en farsa electoral, efectivamente se pongan de acuerdo en un calendario realista. Y con esas dos banderas, estas son las condiciones y este es el calendario, promoverlo activamente en la comunidad internacional, que también está comprometida con elecciones y no con farsa electoral. Y cada paso que no se da, pues marcarle la tarjeta hasta llegar a un límite en que tengas que decir, aquí no hay posibilidades de jugar este juego. Decía, aquí lo que nos lleva al siguiente, hoy tuve la oportunidad, después de que estuvimos vos y yo platicando temprano, tuve la oportunidad de casualidad me llamó un embajador de fuera de Nicaragua, no está aquí, y entonces me decía que era muy importante que hubiera una posición unificada de la mayoría de la oposición, y que esa es una de las problemáticas que están viendo en la OEA y que están viendo en la comunidad internacional. Me dice, hemos oído y hemos visto y hemos recibido propuestas de diferentes sectores de la oposición en todo sentido, me decía. Y no estamos hablando solo del cronograma, pues, estamos hablando de todo, me decía. Y entonces, para nosotros es muy difícil tomar una decisión por el pueblo de Nicaragua, para saber qué es lo que les puede ayudar más. Entonces, pero le decía yo, usted sabe, le decía embajador, que es imposible buscar una posición unificada de todos los sectores, menos una como somos los nicaragüenses. Yo estoy claro, me dice, pero por lo menos una posición del mayor porcentaje de la oposición en este país, me decía, para nosotros es muy importante. Por eso porque me decía, ustedes tienen que tener claro en algo. La comunidad internacional lo único que va a apoyar y lo que siempre va a apoyar es una salida a través de un proceso electoral. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para ese proceso electoral? Lo tienen que decidir ustedes, la oposición en Nicaragua. Y para nosotros poder respaldar eso, es muy difícil que oímos de repente X sector decir que las condiciones mínimas son esta y esta. Después oímos a otro sector y dice que las condiciones mínimas son otras. Y después oímos a otro sector que las condiciones mínimas son otras. Y que las reformas importantes que se necesitan son estas. Y después el otro que sin esto tampoco. Entonces me dice, usted, pues lo que tiene que estar claro es que es a través de un proceso electoral que se va a resolver los problemas de Nicaragua. Entonces, pónganse de acuerdo, trabajen, me dice, en buscar el consenso en los requerimientos mínimos para que pueda haber un proceso electoral en Nicaragua. Eso es el trabajo, ese es el compromiso, eso es lo de ustedes. Me decía, y eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, tiene lógica lo que me dijo este embajador, Henry y Enrique. Jaime, mira, lo que pasa es de nuevo, ¿verdad? Hay mucha gente que le hace caso a la barra. La realidad es de que aquí lo que tenemos que ver es que primero, fíjense bien, el grito de abril no era para ir a unas elecciones. El grito de abril era para que se fueran. Ya nos habían asesinado tantos años y nos habían robado durante tantos años que el grito era para que se fueran. Cuestión que la aplacó la represión, los muertos, las torturas, las cárceles. Y desgraciadamente los embajadores y la comunidad internacional no supo responder en su momento. Hay que estar claro. Pero ¿qué? Pues hay que ser, tenemos que ser pragmáticos, luchar con lo que tenemos. De secciones libres no te está diciendo condiciones mínimas. Ya te lo he dicho aquí en el programa varias veces, que los socialistas de Europa supuestamente tendrían alguna afinidad con Daniel Ortega, te la han dado. No podés ir a una elección con presos políticos, no podés ir sin los derechos humanos y derechos constitucionales.
No podés ir a una elección con elecciones libres, justas y transparentes y observadas, y además tiene que haber pluralismo político. Entonces, en base a las elecciones, que es la que nosotros nos dicen, lo que sucede es que hay algunos que ya les doy, como hablábamos antes, vienen y dicen, no, vamos en condiciones mínimas. Hay que ser el pragmatismo, no llega. Entonces, hemos tenido varias reuniones extraoficiales con el equipo oficial de la OEA. Y nosotros le hemos preguntado precisamente lo que Sáenz estaba diciendo. ¿Cuánto ustedes necesitan del padrón electoral de los muertos y de todas esas cosas? Puede ser, pues, de que fue una respuesta un poco muy apresurada. Ellos nos dijeron, nosotros tenemos que tener un año, pero eso sí nosotros lo vemos con criterios de otras elecciones y criterios técnicos más o menos anda por ahí. Pero ¿qué? Pues yo acepto lo que dice Enrique. ¿Quién le va a tocar hacer esa depuración? A la OEA. ¿Cuántos meses necesitas estar aquí y revisando? Pero ojo, ahí viene algo que Daniel Ortega hizo y por eso es que nosotros le estamos diciendo a los embajadores de todo el mundo, ojo Villar, que en la ley que pasaron de la ley cibernética te dice que la revelación indebida de datos y datos de carácter personal pueden tener una condena de 3 a 6 años con 100 a 300 días de multa. Entonces, una cosa ya no sirve para otra, porque tienen que suspender esto, porque si vos vas a revisar el padrón, vos tenés que ir casa a casa. Hay otro dato aquí. Las reformas constitucionales prácticamente ya no se van a poder hacer. O sea, la ley del 38%, la ley de que va a ser diputado y esas cosas, eso ya estemos claros que ya no se va a hacer porque la ley necesita doble legislatura. Entonces, te fijas, eso es lo que nosotros como nicaragüenses tenemos que irle diciendo al pueblo. Y en un momento dado, el pueblo que tiene clarito que la mayoría que le van a dar dinero, que van a gastar en propaganda, que van a estar en el Canal 10, que van a estar en un montón de cosas, que le digan que vamos a ir a una farsa electoral, entonces que no nos prestemos precisamente a eso. Entonces hay que hacerlo desde ya. Entonces yo estoy de acuerdo de que nos tenemos que ojalá que nos juntáramos. Aquí no nos vamos a juntar todos los nicaragüenses. Hay unos nicaragüenses que quieren que Daniel Ortega lo nombremos sultán de aquí hasta su vida y ya nombrar a su sucesor, un hijo, o saber quién. Pero esa no es la mayoría de los nicaragüenses. Entonces, esa es la verdad, Jaime. Entonces, tenemos... Enrique, me decía, oyendo ahorita al doctor Henry, me decía, por ejemplo, este embajador con que estaba platicando hoy, me decía, por ejemplo, me dice, y valga la redundancia porque tocó el tema de, o que no lo directamente, pero sí tocó el tema que acaba de decir. Por ejemplo, me decía, nosotros hemos platicado, me dice, con gente de la oposición en Nicaragua que han dicho que con que 3 cosas básicas, la libertad de los presos políticos, cambio en el Consejo Supremo Electoral desde arriba y las estructuras y observación nacional e internacional. Y te fuiste pan y vino, dice. Con eso participamos nosotros, que le ha dicho gente así. Hay gente, entonces... Hay otros que dicen que para el padrón electoral, la depuración del padrón electoral, con 6 meses les basta. Y que el padrón electoral debe estar depurado para octubre del año que viene, ¿verdad? O septiembre, octubre del año que viene. Entonces, pero como no soy técnico, no puedo apoyar no sé cuál de las dos cosas es viable. Pero la pregunta, vos que has tocado mucho, vos trabajaste en Cancillería, trabajaste en Cooperación Externa, tenés mucha experiencia con embajadores en tus relaciones. Para la comunidad internacional es vital que haya, no diría la palabra consenso, porque esa palabra jodida está más quemada que el diablo, pero que haya una mayor coordinación, pongámosle, entre la oposición en lo que sería la condición mínima para poder participar en un proceso electoral. Mira, este problema que nosotros le planteamos a la comunidad internacional
ya viene de lejos, ¿verdad? En el sentido de que reciben distintas opiniones, distintas propuestas de distintos lados. Y en lugar de mejorar, más bien hemos ido para atrás. Y efectivamente los gobiernos de los otros países tienen sus propias urgencias, ¿verdad? Hay que ver a Alemania, o aquí mismo en Costa Rica, o en Guatemala, o en Colombia, o en Chile, ¿verdad? Están apagando sus propios fuegos, ¿verdad? Nosotros no estamos en el centro de la agenda de estos gobiernos. Y si más bien somos dispersos, con mucha mayor razón, es menos la atención que nos pueden prestar. Y yo creo que efectivamente, como decíamos la vez anterior, nosotros tenemos que jugar en distintos tableros y las 2 semanas anteriores estuvieron marcadas por la tragedia, seguimos bajo el impacto de la tragedia, pero tenemos ahora que pasar al tema de créditos de las instituciones multilaterales y al tema también de las condiciones y de los plazos electorales. Entonces yo creo que sí, ya va llegando el día, solo en días, para hacer algún tipo de emplazamiento, porque, y no solo a las organizaciones opositoras, sino que de alguna manera poner al día a la comunidad internacional. Hace un mes, porque la resolución de la OEA empezó a circular en septiembre, se adoptó casi exactamente hace un mes, 21, 22, y estamos a 20 y algo. Entonces, ¿qué pasos se han dado en dirección a la resolución de la OEA? ¿Quién está gestionando, emplazando, presionando a la Secretaría General de la OEA a que cumpla el mandato o a que diga que Ortega no quiere negociar? ¿Quién ha estado informando puntualmente al Consejo Permanente y a la Cancillería? Si lo están haciendo y lo están haciendo en silencio, pues no importa que no nos demos cuenta si lo están haciendo. El problema es que la evidencia que uno va encontrando es que no se está haciendo. En consecuencia, si efectivamente están comprometidos con elecciones democráticas, y elecciones democráticas no es elecciones medio democráticas, ¿verdad? Medio democráticas son medio farsa, ¿verdad? Y no hay medio farsa ni medio democrática. O es democrática o es farsa. Entonces, sí creo que hay que informar, presionar. Alguien sabe, alguien podría decir cuál es un mes después la posición del secretario general sobre la encomienda que se le otorgó. Bueno, deberíamos de saberlo, ¿verdad? Si en esto no estamos jugando el físico, ¿verdad? Independientemente de donde uno esté, el que tenga una trinchera de lucha, independientemente de donde esté, se está jugando el físico. Porque los brazos de estos personajes son largos y tiran largo, ¿verdad? Entonces, creo que efectivamente tenemos ya que ponerle mente a eso de que emplazar a quienes tengan que tomar estas decisiones, porque lo que dice este embajador, en primer lugar es cierto, ¿verdad? Que están recibiendo de distintos lados distintos mensajes, y en segundo lugar que no solo es embajador, sino que en los distintos lados. Y aquí hay un tema que no hemos tocado, ¿verdad? Estamos claros que el gobierno de Estados Unidos, sea el que sea, tiene un rol preponderante en este asunto. Todo parece indicar, ¿verdad?, que va a haber un cambio de gobierno. Bueno, ese gobierno tiene unos intereses, tiene una clientela a la que responder, tiene una concepción a la que responder. Nos vamos a quedar de brazos cruzados. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Florida
demostró una vez más, y perdón que me salte ya a este tema, pero es que yo creo en esto de los brazos cruzados, nosotros tenemos que actuar, mordernos a lo que no nos guste, ¿verdad? Y pues a lo que nos guste, darle viaje, pero Florida demostró una vez más ser un estado, uno de los estados decisivos, y le interesa a los dos partidos. Buena parte de los nicaragüenses, y estaba viendo una entrevista, ¿verdad? En Florida, aunque Biden ganó en el condado de Dade, hubo 300,000 y un poco más de votos que no votaron en las elecciones pasadas. Y esa fue prácticamente, en términos cuantitativos, la diferencia con la que ganó Trump en Florida. Buena parte de esos votantes fueron cubanos, fueron venezolanos y fueron nicaragüenses. Una parte de la comunidad nicaragüense en Florida tuvo un respaldo decidido, visible a la candidatura de Trump. Bueno, hay unos representantes allí, empezando por el senador Marco Rubio y otros que fueron electos, y entonces no pueden bajar los brazos, ¿verdad?, a que estos representantes mantengan el dedo sobre la llaga. Pero también, un hecho, hubo incluso una nicaragüense que fue candidata por el Partido Demócrata al Congreso del Estado de Florida. Si hubo una nicaragüense candidata por el Partido Demócrata, quiere decir que también hay demócratas. Y a los demócratas obviamente les interesa Florida. Pues hay que jugar con el brazo izquierdo y con el brazo derecho, porque el equipo nuestro es Nicaragua y nuestra bandera es la bandera azul y blanco, y es el equipo que nos interesa que gane, que golee en justicia, que golee en libertad y que golee en democracia. ¿A qué voy para finalizar con esto? Que tenemos que movernos con los europeos, con los latinoamericanos, imagínate vos con los centroamericanos y también con los norteamericanos. Yo creo que hay que, la prioridad tiene que volver, y yo entiendo el tema que acabas de tocar, y la Florida es un punto. Yo estaba chateándome, mejor dicho, con María Elvira Salazar, que es la que ganó en el distrito de que era la Ileana Ross, ¿verdad? Y ella está pendiente y ha sacado varios Twitter alrededor de la situación de Nicaragua. También no nos olvidemos, así como había nicas por Trump, había nicas por Biden, ¿verdad? Que están celebrando, pues, están celebrando, pero definitivamente el voto latino les interesa. Pero me llevaba, por ejemplo, ahorita la prioridad aquí debe ser buscar cómo conseguir el consenso. Henry mencionaba, por ejemplo, el tema de el porcentaje en las elecciones, y mencionaba el tema de la diputación para el segundo lugar, ¿verdad? O la diputación regalada que tiene el presidente saliente. Esa cosa que para los nicaragüenses es prioridad, para la comunidad internacional no es prioridad. A mí me decía un embajador, no ahorita, sino hace unas cuantas semanas, que hay muchos países, incluyendo el latinoamericano, de que no hay un porcentaje mínimo para ganar. No es la norma, porque se ha ido cambiando y se ha ido reformando. Pero, por ejemplo, en México, el que saque más votos es el que gana. ¿Va? Entonces, que no se logre reformar, que el porcentaje para ganar sea el 50+1, eso para la comunidad internacional no va a hacer que declare estas elecciones ilegítimas. O no lograr que haya una diputación regalada, eso tampoco no va a hacer que la comunidad declare estas elecciones ilegítimas. O que en segundo lugar tenga una diputación automática, eso tampoco no va a hacer que la comunidad internacional declare estas elecciones ilegítimas. O sea, hay reformas y propuestas que son correctas, que son justas, que son moralmente buenas, pero que realísticamente para la comunidad internacional no va a pesar en la balanza para declarar estas elecciones legítimas o ilegítimas, que no permitan la libre circulación,
que no permitan la participación, que la represión continúe, que no permiten hacer campaña, etcétera. Eso sí puede declarar, hacer que la balanza se caiga y declaren unas elecciones ilegales, ilegítimas, pues, como hicieron con Venezuela. Pero hay cierta, por eso es que es muy importante que exista una posición unificada alrededor de las condiciones que se necesitan para que realmente se vaya a respetar el voto de la mayoría en este país. Porque me decía un embajador, mira, me dice, para mí Ortega es un dictador, pero si hay unas elecciones en las que él saca más votos que usted, nosotros lo vamos a reconocer, no te quepa la menor duda, me dice, que lo vamos a hacer. Entonces, por eso es muy importante, creo yo, y aquí donde gente como Enrique Sáenz, el mismo el doctor Henry, que aparte de coordinar un movimiento que ha ido agarrando popularidad y más grande, cada día más grande, como Iniciativa por el Cambio, ¿verdad? Inclusive mi programa, pues, para lo que valga, que generamos opinión y incidimos. Tenemos que unirnos, creo yo, en esta campaña de presionar a todos los sectores para que se pongan de acuerdo en un cronograma mínimo y unas condiciones mínimas necesarias para poder participar en un proceso electoral en este país. Creo yo que esa debería ser nuestra prioridad paralela a la que habíamos hablado de la Navidad sin presos políticos. Henry, tu comentario y comentarios finales ahí nomás, y después Enrique, sus comentarios finales. Mira, Jaime, le quiero decir a Enrique, ¿verdad?, que nosotros, Iniciativa por el Cambio, estas 28 organizaciones, este es nuestro segundo informe. Ahí te lo voy a decir precisamente lo que vos tienes. Nosotros le estamos diciendo a la OEA, nosotros no de acuerdo en la carta, en lo que firmó en su resolución. Es más, nosotros estábamos por legitimidad del régimen, pero ya que esto lo tenemos así, entonces nos vamos a prestar que cada día le estamos dando un... Este es el segundo informe que le estamos haciendo, en el cual le detallamos los avances supuestos políticos que han habido dentro de Nicaragua desde que se resolución y los avances en los derechos humanos, lo cual hasta el día de hoy ha sido totalmente negado. Señalamos no solo las que se dan en el campo, que por supuesto que es una violación, la no lo que han imposibilitado a que la misma coalición vaya a hacer su directiva. Nosotros lo señalamos, nosotros no lo estamos haciendo, pues, como diciendo, no le prestes atención a la coalición ni a ni Jaime. Nuestra misión es señalar técnicamente de que lo que ellos están pensando, que para una elección libre, por lo menos hasta el día de hoy, no se está dando en Nicaragua. Y el hecho de la calendarización, pues lo tenemos que resaltar, porque ¿cómo vamos a ir? Como te digo, pues, el cambio de magistrado de 3 meses antes de las elecciones no nos sirve. La revisión del padrón electoral 3 meses antes no nos sirve. Ahora, por ejemplo, si la dice, por ya que dijimos que había más de 14.600 y pico de meses electorales, ellos nos dijeron francamente, jamás vamos a tener nosotros un observador por mes, pero ellos pueden traer uno y con la observación nacional que para la observación podemos complementarlo. Y ellos, los Estados Unidos, de eso es lo que está hablando. Entonces, es más, pues me comprometo a enviarte la carta, porque la realidad es que no, por X o Y razón, pues se me olvidó mandártela, porque eso me la enviaron hoy. Pero esa es la idea. La idea es de que nosotros denunciemos a la comunidad nacional que el gobierno está habiendo una apertura, una voluntad política a todos los grupos, no solo es a nosotros, no solo es a la coalición, no es nada. Y por eso decimos, hombre, esto no es ninguna apuesta que nosotros haciendo a ellos, ni acepten un gobierno provisional, ni acepten a una figura, ni miren qué bonitos somos, ni nada de eso. Lo que le estamos diciendo
el mes que ustedes están metidos de unas elecciones libres y justas, entonces nosotros no vamos a tener si esto sigue así. Y ese es el momento pues, que es lo que interesa, se estén dando cuenta para que después no digan, ¿verdad? Como muchas veces que hayan sorprendido, pues, de que ya la estaban amañadas. La frase de Roberto Ríos, pues, lo único que hace falta es que se den las elecciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros intentamos no hacer. Y yo emplazo verdaderamente, a todas las organizaciones y a todas las personas, hombre, que respaldemos, no porque las 28 organizaciones hicimos eso, respaldemos eso, internacional diga, hombre, este es un tema que la mayoría de los nicaragüenses, como es la calendaria, como es ir a unas elecciones libres, como es la libertad, como es las condiciones de los derechos humanos, derechos constitucionales, sean. Creo que eso, nicaragüenses, a menos que ya sea un odio que le doblaron la rodilla, pues las dos se las cortaron, pues vaya a estar en contra de eso. Pero a esos jodidos los denunciamos. Enrique, comentarios finales. Sí, 3 puntualizaciones. La primera es que efectivamente el hecho de que estas organizaciones internacionales hayan aprobado esos recursos no son para el gobierno de Ortega, son para resolver problemas y urgencias de la población nicaragüense. Ortega va a intentar apropiarse y manipular esos fondos. Nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que él no haga lo que va seguramente a intentar hacer. Segundo, es cierto y ya casi tomo como un desafío lo que dijo Henry. Efectivamente, lo que han otorgado estas organizaciones ha sido a regañadientes y mucho menos de lo que han otorgado a otros países. Solo el Fondo Monetario otorgó 1/3 a Ortega de lo que ha otorgado a los otros países centroamericanos y la mitad por el PMA y por la UNOPS, que es una cuestión absolutamente inédita en el Fondo Monetario, que es una organización destinada a contribuir a la estabilidad macroeconómica de los gobiernos, fundamentalmente con apoyo a balanza de pagos con divisas líquidas y no condicionándolo a que se canalice por organismos de Naciones Unidas. Entonces, que estemos claros que esto no es un premio a Ortega, no es que Ortega ha sido liberado de sus responsabilidades, al contrario, pero eso nos compromete a no quedarnos cruzados de brazos. Lo segundo es que vos mencionabas lo que decía Arturo. Efectivamente, Arturo Cruz ha sostenido durante años que uno de los problemas del pueblo de Nicaragua es que tiene una vocación de cliente y en consecuencia, si recibe una satisfacción a sus necesidades inmediatas, pues se queda tranquilo. La historia de Nicaragua enseña que esa es una parte de la historia, pero la otra parte de la historia, que no dice Arturo, ¿verdad?, es que este es el pueblo más rebelde de Centroamérica a lo largo de su historia, y su rebeldía no siempre ha estado provocada por necesidades inmediatas. Y bueno, esto lo puede acreditar mucho mejor Henry que yo lo he estudiado desde fuera y bastante después, que los campesinos, la guerra campesina que hubo aquí, el campesino fue a pelear por otras cosas, ¿verdad? Ni por un discurso de Reagan, que ni siquiera lo escuchaba, ni por... ¿Se congeló? ¿Aló? ¿Aló? Etcétera. Entonces, cierto, ha habido épocas de clientelismo, pero una de las características del pueblo nicaragüense ha sido también la rebeldía. Y el último punto
tiene que ver con recalcar lo que veníamos mencionando, ¿verdad? De que la situación efectivamente se complejiza, pero eso no significa que nosotros tengamos que cruzarnos de brazos. Y hoy, precisamente, a propósito de las declaraciones que decía del señor Bolaños, ¿verdad? Lamentablemente, pues no lo puedo compartir, ¿verdad? Pero hoy nos mostraban en una sesión con una experta un análisis de encuestas, no si simpatiza por este, si rechaza al otro, etcétera, sino que con las bases de datos, los contenidos de las opiniones de la gente. Y allí el análisis que nos mostraban es que Ortega, si hay elecciones libres, no tiene posibilidades de ganar si enfrenta una oposición unificada. Y entonces nos decía la experta, bueno, tal vez no necesariamente depende solo de ustedes que haya elecciones democráticas, pero que si hay elecciones democráticas, si gana Ortega, es culpa de ustedes, ¿verdad? Porque si van divididos, pues le están ofreciendo en bandeja el triunfo a Ortega, porque de lo contrario no hay manera, con estas opiniones de la población, con este nivel de rechazo, con este nivel de desconfianza, Ortega puede ganar unas elecciones. Así que quienes digan que Ortega tiene grandes posibilidades de ganar unas elecciones contra una oposición unificada, o es un mentiroso, o es un ignorante, o es un agente al servicio de Ortega. Una de las tres o las tres juntas. O dos de las tres. O dos de las tres, pues. Yo creo que Alejandro el Magnánimo es dos de las tres, ¿verdad? O a lo mejor fue parte de las condiciones para comprarle, para cuando le vendió la propiedad a una empresa muy allegada a Ortega. Bueno, yo creo que el programa de los martes ya se está convirtiendo en maratón. Vamos a cumplir 2 horas de estar al aire, ¿verdad? Y todavía quedamos con puntos pendientes. Le agradezco nuevamente al comandante Henry y a Enrique Sáenz. Nos vemos el próximo martes nuevamente, ¿verdad? Seguimos con la Navidad sin presos políticos y la presión que debe haber de todos los sectores para que haya una consenso, la gran mayoría se ponga de acuerdo en cuáles son cronogramas necesarios para que pueda haber en este país garantías, unas elecciones con garantías y transparencias necesarias para que se refleje realmente la voluntad del pueblo de Nicaragua. Que Dios los bendiga a ambos, que Dios bendiga al pueblo de Nicaragua y nos vemos mañana miércoles, donde estaremos platicando con Monseñor Mata alrededor de los temas nacionales, alrededor de la ayuda de la iglesia, la situación de la iglesia y la situación del país. Que Dios los bendiga. Déjeme decirle, yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy convencido, y es que este país vale la pena luchar por él. Y yo creo que poco a poco, cada día que pasa, más y más personas están creyendo lo mismo, que este país vale la pena luchar por él.